Pues vengo llegando de Nueva York, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde se llevó a cabo la audiencia formal de procedimiento en contra de Ismael El Mayo Zambada García ante el ministro James Cho. Al Mayo, capo de capos del cártel de Sinaloa, le leyeron los 17 delitos que le imputan en la entidad, todos relacionados al trasiego de heroína, marihuana, cocaína, metanfetaminas elaboradas con fentanilo y otras drogas sintéticas, lavado de dinero y portación de armas. Como era de esperarse, Zambada García se declaró no culpable y las sorpresas en el proceso judicial siguen surgiendo, porque además a través de su abogado, Frank Pérez, aceptó que el juicio no sea expedito, es decir, que sea largo. ¿Por qué? Porque el fiscal Francisco Navarro, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le dijo al magistrado que el gobierno federal de este país tiene muchísima información para presentar como pruebas de los cargos que le imputan al Mayo, la evidencia que tiene guardada, además de información clasificada, es decir, información secreta. El Mayo aceptó que se lleve a cabo este proceso, no de manera rápida, como se había hecho en un principio y propuesto por parte del Departamento de Justicia. Ahora bien, a través de su abogado, el Mayo también indicó que está dispuesto a irse a juicio. Y es aquí donde viene el dilema de si va a negociar o no. A la salida de la audiencia yo le pregunté al abogado si descartaba la posibilidad de que su cliente negociara un acuerdo con los fiscales del Departamento de Justicia. Y en 2 ocasiones me respondió que no. Le dije, se va a convertir en testigo protegido, y ahí fue donde cambió y dijo, va a haber juicio. Yo dudo que vaya a haber juicio. Es obvio que el abogado no va a litigar afuera de la corte y mucho menos con los medios de comunicación. Esta es la lógica que siguen todos los representantes legales de los narcotraficantes en cualquier corte federal de los Estados Unidos. Y lo menciono porque lo mismo nos dijeron en Chicago hace varios años, cuando el hijo del Mayo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, también se presentó formalmente ante la corte y sus abogados en el momento, uno de ellos, Pérez, dijo que no iba a negociar. Vaya mentira, los abogados nunca le van a decir a los medios de comunicación lo que en realidad están negociando. Se convirtió en testigo protegido, ahora es libre, tiene otra identidad y vive, no sabemos dónde, en los Estados Unidos. Seguramente el ejemplo lo está siguiendo el Mayo. En esta audiencia llamó la atención que el fiscal Navarro le dijera al juez que el Mayo se quedara tras las rejas durante todo el proceso, si es que hay, insisto, por 2 cosas. Primero, porque se trata de uno de los narcotraficantes más peligrosos, si no el que más, así lo dijo, de la historia del crimen organizado, que cuenta con un ejército de pistoleros que han ejecutado a muchas personas, a políticos, a integrantes de otros grupos criminales, a militares, a policías y hasta miembros del mismo cártel de Sinaloa. Lo dijo así. Y la otra situación es que advirtió que si lo ponían en libertad en Nueva York iba a escapar de los Estados Unidos. Pero con un matiz diferente, Navarro dijo algo que es lo más interesante para nosotros los mexicanos, que se trata del gran corruptor del narcotráfico de funcionarios gubernamentales. Y es ahí donde yo insisto, y lo he repetido, que el Mayo podría negociar un acuerdo para evitar pasar el resto de sus días en una prisión e incluso evitar que lo amenacen con la pena de muerte en Nueva York. Porque se le va a procesar de acuerdo a un superencauzamiento con estos 17 cargos, en donde le achacan el trasiego a Nueva York de 240,000 toneladas de cocaína, por lo menos. Y además
se le acusa de ser el responsable de la muerte de varios neoyorquinos que se murieron por una sobredosis de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. La situación es bastante complicada. Esto apenas está empezando. El 31 de octubre, al mediodía, el Mayo se va a presentar, ahora sí, en la audiencia formal de presentación de cargos frente al juez Brian Cogan, ¿sí? El mismo juez que enjuició a su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y al gran narcotraficante de Felipe Calderón. Estoy hablando del ingeniero Genaro García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente, quien va a ser sentenciado el 9 de octubre, no olvidemos. Así es que esto se empieza a desarrollar, pero está muy lejos de que inicie, porque hay 70 días como plazo para la formalidad de todos los procedimientos que siguen, que tiene el juez Cogan a partir del 31 de octubre de este año. Lo que está ocurriendo en Sinaloa, enfrentamientos entre grupos de los Chapitos y del Mayo, el Mayito Flaco, su hijo, del Mayo Zambada, pues me parece que es reflejo de lo que quieren demostrar, que el poder de ellos es muy grande en Sinaloa y la ingobernabilidad. Bueno, ni para qué dudar que Rubén Rocha Moya está de adorno. Este gobernador pues simplemente no puede con lo que ocurre en su estado y el gobierno federal dando abrazos y no balazos. La verdad, muy lamentable, sobre todo porque está demostrando que Sinaloa es un estado fallido y ahí quienes siguen mandando, le guste o no, al gobierno federal y al del estado, es el cártel de Sinaloa, los Mayos y los Chapos. Ahora bien, estos dos hombres ya son cartuchos quemados y son sin duda los dos últimos elementos de esa vieja guardia del narcotráfico mexicano, aunque queda Rafael Caro Quintero. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.